2. Entonces vamos en este momento a habilitar nuestra grabación para que así pues podamos luego tener el acceso cuando ustedes así lo consideren necesario. Esto no se demora solo unos segunditos y pues vamos a tener ya prácticamente público completo para esta sesión. Les agradecemos de nueva cuenta y la paciencia. Sabemos muy bien que la semana anterior lamentablemente tuvimos ahí inconvenientes, pero pues gracias a Dios hoy sí ya estamos. Así que de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a tener a bien ahorita ponerles la presentacióncita para que ustedes también, por supuesto, tengan el acceso que corresponde. Así que permítanme un momentito, vamos a ver. Estamos correcto. Ok. Ahorita está cargando, ya casi la tenemos. Vamos a ampliarla un poquito para que ustedes la puedan ver. Y bueno, vamos a ver. Hacemos un poco más grande por aquí. Ahí estamos. Bueno, les agradezco mucho. Ahorita me están dando la confirmación de que estamos bien. Se escucha, entonces magnífico. Enhorabuena. Mis apreciables, vamos a platicar en esta semana número 2 del tema ya específicamente lo que es el derecho administrativo per se. Vamos a hablar de su definición. Estaremos justamente también chequeando cuál es su objetivo principal, los principios que tiene como tal. También vamos a ver qué es la administración pública, los sistemas administrativos que existen, las características que tiene el derecho administrativo y, por supuesto, también su relación con otras ciencias o ramas del derecho. Para, por último, pues recordarnos un poquito de lo que es la jerarquía legal que busca el derecho administrativo, ¿no? Bueno, entremos en materia, pues. Aquí se nos mueve un poquito la presentación, vamos a ver. Vamos a ver si la podemos... Ahí estamos. Tenemos aquí otra de las definiciones de lo que es el derecho administrativo, reiterando que hay distintas definiciones que ustedes van a poder chequear cualesquiera y se van a dar cuenta que si bien no son todas iguales, sí existe una gran similitud en cuanto a palabras clave, que eso es lo que ustedes tienen que fijarse mucho, diría yo, al momento de permítanme, ¿qué pasó con la presentación? Ahí estamos. Al momento de estudiar ya para el tema de exámenes. Entonces, esta que nos proporciona el jurista Montoya nos dice que es una rama del derecho público. Esta es palabra clave. El derecho administrativo, por supuesto que es una rama del derecho público. ¿Y por qué público? Porque, por supuesto, deviene principalmente del Estado, porque en él se regulan principalmente actividades que relacionan intrínsecamente al Estado con sus administrados. Entonces, por ello, es una rama del derecho público. Aquí aparece la otra palabra interno, eso está de más, ¿no? Aquí hay derecho público externo o exterior o internacional. No obstante, pues, por supuesto, ahorita estamos refiriéndonos específicamente al derecho público que se da dentro de nuestras fronteras. Entonces, esta es palabra clave para que siempre definamos qué es el derecho público. Pues es una rama, pero el derecho administrativo es una rama del derecho público, ¿no? ¿Y cómo se compone esa rama del derecho público? Por supuesto, a través de un conjunto de ¿qué? De estructuras, que esas estructuras las forma principalmente las normas, las propias jerarquías, esos principios, y ahí dice también, y principios doctrinales. Luego el autor aquí le agrega, y por las normas. ¿Eh? Por supuesto, las normas es de hecho la que crea las estructuras. Esas estructuras que nos están diciendo qué órganos administrativos son los que hay, qué se puede hacer ante ellos, cómo recurrirlos, etcétera, ¿no? Entonces, es así como efectivamente se da esa situación de regular esas actividades
directas o indirectas, ¿verdad? ¿Cuál es una actividad directa que yo tengo con el derecho administrativo en sí mismo? Bueno, desde el hecho que yo hago una petición, entonces a la autoridad, cualesquiera que sea, una entidad descentralizada, autónoma, yo estoy teniendo una actividad directa, ¿no? Dice el artículo 28 de la Constitución que está obligada la autoridad a resolverme en 30 días. Entonces, ya desde ahí estoy teniendo una actividad directa con la administración pública. ¿Cuál sería una actividad indirecta cuando yo cumplo uno de mis deberes, que es solicitar factura, ¿verdad? Al momento de que estoy realizando una compra en una institución y me dicen, ¿cuál es su NIT? Si se me olvidó, pues aunque sea consumidor final, ¿verdad? Pero si no, pues damos nuestro número de identificación tributaria y listo. Entonces, a partir de ahí yo estoy teniendo una actividad indirecta con la administración pública, que es el pago de impuestos, ¿verdad? Que nos guste o no, lo tenemos que hacer. Hay quienes reniegan por ahí, que ay, no, se lo roban, pero nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Ya lo dijo el mismo Jesús, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Luego dice, la administración pública, vea esto, como órgano del Poder Ejecutivo Federal. Bueno, Montoya, pues, habla a nivel federal, porque ni modo, él es un jurista de origen mexicano. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de que esas actividades administrativas las desarrolla no uno, sino los órganos del poder público. Yo, aplicando a la Guatemala, no podemos decir federal, sino del poder público o ejecutivo, pues. Pero, insisto, aquí no me voy a hablar yo solo del ejecutivo, porque no solo el ejecutivo forma parte de la administración pública. También las entidades descentralizadas y también las entidades autónomas. ¿Qué más regula el derecho administrativo? Dice la organización, funcionamiento y control, aquí dice, de la cosa pública. Esto sí no lo vamos a cambiar, esto sí se aplica también, por supuesto, para nuestro país, porque también de eso va lleno el derecho administrativo. ¿Cómo se organiza, ¿no?, una entidad? Eso es vital. ¿Cómo funciona? O por lo menos qué debería hacer. ¿Y qué órganos también de control tiene esa entidad, verdad? Eso lo veremos, de hecho, más adelante cuando estemos platicando de los órganos de administración de control, porque hay control interno y también externo a nivel de administración pública, ¿no? También, termina diciendo Montoya, sus relaciones con los particulares, dice, los servicios públicos y demás actividades estatales. Tiene que existir relación con los particulares, porque el Estado, que tiene como fin el bien común, eso lo vimos el martes que estuvimos en la reposición del curso, que usted recordará, efectivamente, pues tiene que estar concatenado a tener esa relación con el administrado, ¿no? Si usted dice, pero acaba de decir particulares, administrado y particulares son sinónimos. Los servicios públicos, esa es la razón de ser, ¿no? Que para eso se vale el derecho administrativo, ofrecer un servicio público, ¿eh? ¿Y qué dice? Y demás actividades estatales. Bueno, se dan cuenta, ahí me gusta ir analizando las definiciones en su estructura completa. Entonces, que se les quede en palabras claves de que, y haciendo la síntesis de qué es en definición el derecho administrativo, es una rama del derecho público, ¿verdad?, que enmarca un conjunto de principios, doctrinas y normas, ¿eh?, que efectivamente regulan lo relacionado con la administración pública y con los particulares. Eso es, en síntesis, otra definición del derecho administrativo. Si usted se da cuenta, la síntesis que yo acabo de hacer es un resumen, ¿no?, tal de la definición amplia que tiene aquí Montoya, pero que significa lo mismo. Entonces, gracias a esas palabras claves podemos tornar definiciones como esa. Bueno, ¿qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo en este caso, el derecho administrativo?
La semana pasada hablábamos, ¿no? Que cuál es el objetivo del Estado, decíamos el bien común. Muy bien, eso es del Estado. Ahora no confundamos, bueno, dije la semana pasada y bueno, fue en esta semana, ¿verdad? Cuando el día martes tuvimos a bien reponer la clase que por el inconveniente que hubo el sábado pasado y reiterando las disculpas del caso, estuvimos por 90 minutos hablando solos y bueno, problemas técnicos que yo supe que estaba hablando solo por tanto tiempo. Dice acá que el tema, ahí sí que decimos toral, ¿no? O sea, principal, la razón de ser del derecho administrativo, es resolver conflictos. ¿Conflictos entre quién? Entre la administración pública y los particulares, ¿no? ¿Y surgen conflictos? Pues por supuesto que hay muchos conflictos, ¿verdad? Desde que una persona se dirige a solicitar una licencia de construcción, para quienes lo han hecho saben lo engorroso que puede ser una temática como esta, pero es derecho administrativo. Alguno que viene, a nosotros los notarios nos pasa, cuando vamos a registrar, digamos, el matrimonio de alguien a RENAP. Hasta aquí, qué bueno que ya, por cierto, hay una norma que se llama de simplificación de trámites administrativos. Ojalá que RENAP, porque esa está dirigida solo al organismo ejecutivo, ¿verdad? Pero ojalá que las entidades descentralizadas y autónomas también adoptaran eso. Porque es irónico que yo como notario tenga que estar adjuntando la certificación de partida de nacimiento de los contrayentes cuando esa la tiene RENAP. Pues, no está ni en mi poder, sino poder de... Pues bastaría con que yo realmente dé el aviso y si quieren para individualizar a los contrayentes, pues las copias de su DPI. Con eso debería bastar, ¿no? Es más, hasta deberíamos dar un aviso electrónico. Guatemala estamos viviendo todavía en el siglo XX y qué bueno que a finales del XX todavía estamos muy atrasados en cuanto a varias cosas. Pero bueno, esos conflictos se dan cuenta que van surgiendo en la administración pública, pues esa es la razón de ser que tiene el derecho administrativo de tratar de dilucidar, ¿eh? Cuando más adelante también en otras sesiones estaremos hablando de los recursos y demás, y ya la parte procesal, pues, bueno, veremos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, aquí otra vez, ¿qué pasó con la presentación? Creo que ustedes no la ven completa. Ahí está. Eso es el derecho administrativo. Bueno, ahora definamos qué es exactamente la administración. La administración, aquí tenemos una definición muy sencilla, pero yo considero bastante ajustada a lo que nos interesa, ¿no? Dice, se explica como una serie de etapas, porque eso es administrar. Etapas que van concatenadas, dice, sucesivas, o sea, una va en secuencia, no tiene que ser desordenadas, dirigidas a obtener metas, porque efectivamente, si yo estoy administrando, es porque me he colocado una meta donde debo y tengo que llegar. Y si no hay metas, pues al menos hay objetivos que están predeterminados. Ustedes han visto eso cuando dice visión, misión, ¿verdad? Se enmarca en cuanto a los objetivos de la situación. Y están predeterminados para ser dirigidos al conjunto social, ¿verdad? Y esto mediante el aprovechamiento, ¿qué dice? Racional de todos los elementos disponibles que tenga, en este caso, el Estado. Eso, damas y caballeros, es el arte de administrar. ¿Verdad? Reiterando, son etapas que van concatenadas. O sea, al decir concatenadas, ya sabemos, va de la mano. Eso es lo que nos está diciendo. Y van sucesivas, una después de la otra. No puedo yo comerme procesos. Voy a dar ahorita un ejemplo de algo que pasa mucho en la administración pública. Hay personas que, digamos, hacen una solicitud, la autoridad se las declara sin lugar y en lugar de venir, interponen un recurso de revocatoria o de reposición según sea el caso. Ustedes ya recordarán que si tiene superior administrativo revocatoria y si el que resolvió es la máxima autoridad, pues tenemos que interponer una reposición. Se interpone recurso de personas que a partir de ahí luego van a la vía del amparo y se comieron
la fase judicial, ¿no? Que es entrar definitivamente a lo que es el proceso contencioso administrativo. Y por eso vienen las acciones de amparo que luego quedan suspendidas por prematuras, porque no se agotó la vía judicial. ¿Eh? ¿Y por qué estoy diciendo eso ahorita? ¿Por qué no me estoy adelantando? Es para que entendamos nada más que todo va sucesivo en la administración. No puedo comerme pasos, porque si me como pasos, simple y sencillamente, eso me va a traer consecuencias. Interponer una acción de amparo es caro, pues es tiempo perdido y demás. Además, seguramente por un amparo frívolo, también van a multar al notario, al abogado, perdón, que está interponiendo esa acción que es frívola. La multa de 1,000 quetzalitos que pone la Corte de Constitucionalidad y que puede colocar también una sala de lo contencioso o una sala cualquiera del país. Entonces, cuidado con eso. Eso, en esencia, es la administración, mis apreciables estudiantes. Bueno, ¿qué principios? Aquí dice principios del derecho administrativo. Más que principios del derecho administrativo, resulta que también son principios de la administración. Estos dos de los que vamos a hablar. El típico, eso lo conocemos desde que entramos al primer semestre de la carrera de Derecho, ¿no? Hablamos de la famosa legalidad. Ese es un principio para todas las ramas del derecho, ya sea sustantivo, procesal, público, privado, para todas las ramas del derecho, la legalidad es imperativa, tiene que estar, ¿verdad? Porque efectivamente si está en la ley, yo sé que entonces lo que estoy realizando está bien. O contrario sensu, si lo veo desde el punto de vista subjetivo, yo puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Y si soy funcionario público, yo puedo hacer todo lo que la ley me permite. Eso lo acabo de exponer de una forma muy general lo que es el principio de legalidad. Enfrente de ustedes tienen una definición de varias que efectivamente pueden aplicarse. Pero esta está muy enfocada a la circunstancia administrativa. Nos dice que este principio de legalidad es todo aquel ejercicio del poder público. Usted dirá, el poder público, dijimos que la Constitución, que lo tienen los habitantes, sí, pero lo delegan a los organismos del Estado, ¿no? Entonces, el poder público realmente, pues, lo tiene la administración pública, pero se lo delegó el pueblo, y este principio nos dice que ese poder público debe llevarse acorde a la ley, ¿verdad? Y no cualquier ley, la ley que esté vigente. Asimismo, nos menciona el principio de legalidad, esto no es para todos los casos, la jurisdicción, la misma legalidad no lo dice. ¿A qué me refiero? Bueno, sencillo, que si yo que quiero realizar una petición a la municipalidad de Guatemala para una construcción de vivienda, entonces ese es el órgano administrativo que atiende la jurisdicción, tiene la investidura para ver porque es el municipio al que yo pertenezco. Pero resulta que si yo vivo en Misco, no puedo venir a la ciudad capital a hacerle esa petición al alcalde de aquí o al consejo municipal de aquí de la ciudad capital, ¿no? Entonces, por eso la legalidad también siempre está relacionada a la jurisdicción, no a la voluntad de las personas, por supuesto. No es lo que a mí me dé la gana, sino que efectivamente es lo que dice la ley. El principio de legalidad, si ustedes lo recuerdan, lo tenemos ahí por el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando nos referimos a nosotros, las personas que somos los administrados, ¿no? ¿Y qué dice? Por una parte, dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Esto es más subjetivo. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.
Eso, damas y caballeros, es el principio de legalidad para nosotros, los administrados, explicado de esta forma. Ahora recordémonos que las cosas cambian cuando yo soy el administrador. Y eso nos lo dice el artículo 154 de la Constitución Política de la República, que dice: función pública y sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente, ahí va, legalmente por su conducta oficial. Aquí viene el match con el tema de la legalidad. Sujetos a la ley y jamás superiores a ella, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, cuando esto sucedió el año pasado, fui a una entidad del Estado, pero esa vez, bueno, yo estoy contratado también para una entidad del Estado, pero dado la contratación que tengo, puedo también realizar mis actividades como abogado. Y fui a una institución del Estado, voy a obviar el nombre, porque resultó que la asesora jurídica me decía: mire, es que se necesita que se haga de esta forma porque así lo dice el director, me decía ella. Así lo dice el director. Es la máxima autoridad de este lugar. Yo le decía: licenciada, con el respeto que usted se merece, pero nadie es superior a la ley. Ni el director, ni el señor presidente, nadie. Y si la ley dice que podemos presentar este documento de esta forma, podemos hacer. Entonces, la sujeción a la ley, la legalidad, ¿verdad? Que debemos de entender. Luego ahorita que termine de explicar la juridicidad, quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes de estos dos principios que a veces los confunden. Aunque a esta altura, pues yo creo que con ustedes estamos más repasando, ¿verdad? Pero de igual forma vamos a hacer un pequeño ejercicio para que quede muy claro este tema. La juridicidad es un poquito más compleja. Ya sabemos que la legalidad, si usted quiere, le puede poner palabras de que todo lo que está en la ley. Muy bien, eso también es principio de legalidad. ¿Pero qué es eso de la juridicidad? ¿Por qué en la administración pública hablamos de juridicidad cuando de repente la misma ley no es tan clara en establecernos cuándo se aplica la juridicidad? Bueno, primero entendamos qué es la juridicidad. Dice que es aquel principio que establece la necesidad de apegarse no solo a la ley, o sea, no solo a la legalidad, sino a otros principios jurídicos que son más amplios, incluyendo entre ellos otras normas, doctrina y, por supuesto, aquellos que se llaman principios generales del derecho. Mire qué interesante. Por un lado, la legalidad me dice: lo que dice la ley, eso tengo que hacer. O si la ley no me lo dice, lo puedo hacer. O si soy funcionario público, puedo hacer solo lo que la ley me dice. Ahí entendemos el principio de legalidad en sus tres acepciones. Pero vea la juridicidad. Esta solo se entiende en una sola. Se apega, dice, no solo a la legalidad, o sea, no solo a la ley, sino que busca también en un momento determinado aplicar principios jurídicos que son más amplios que el de legalidad simple. Ahorita voy a poner el ejemplo. Normas, doctrinas y otros principios generales del derecho. Bueno, hace 8 años trabajaba yo para una entidad del Ministerio de Gobernación. Las personas interponían su recurso de revocatoria. Y cuando interponían el recurso de revocatoria, lo hacían con base al artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Si la tienen a la mano, recuerden, este es un ejercicio que nos va a ayudar a ver la diferencia entre legalidad y juridicidad. Vean, dice: requisitos. En el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y reposición se exigirán los siguientes requisitos. 1. Autoridad a quien se dirige. 2.
nombre del recurrente y lugar donde recibirá notificaciones. 3. Identificación precisa de la resolución que impugna y la fecha de la notificación de la misma. 4. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. 5. Sentido de la resolución que, según el recurrente, debe emitirse en sustitución de la que se está impugnando, ¿verdad? 6. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Será, vaya. Hagamos el ejercicio. Allá en esa Secretaría de Asistencia Jurídica, donde su servidor estuvo por 4 años trabajando, veíamos que interponían este recurso. Y habían colegas que decían, no colocaron el requisito número 3. ¿Es cuál? Identificación precisa de la resolución que impugna. No pusieron, solo dijeron la resolución de fecha tal que emitió el señor director, Pero no colocaron que era la resolución M-2015-. Entonces, lo rechazamos. Así decían, era el criterio de algunos colegas. Cuando se rechazaban esos, varios de nosotros estábamos partidos los abogados. Varios de nosotros decíamos, no puede rechazarse. Tenemos que hacer una resolución dándole un plazo de 5 días o un plazo para que subsanen ese error. Y que si en ese lapso no subsana, pues se rechaza de plano. No, porque la ley, el principio de legalidad, de legalidad sí es cierto, dice que tiene que llevar eso, pero ¿y la juridicidad? Así recuerdo yo que tuvimos ese debate y el jefe de jurídico decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Para no hacerse las cansadas, como dicen ustedes hoy en día, resultó la persona se le rechaza su recurso de revocatoria solo porque no puso el número completo de la resolución. Ahí sí, mire, ahí sí, como se está terminando, la persona interpone la acción de amparo. No se tenía que ir a lo contencioso administrativo, no, aquí como si se violentó un derecho constitucional, ya vamos a ver, interponían sus recursos de amparo, sus acciones de amparo, no recursos, perdón, y cuando sentíamos venía la resolución de la Corte Suprema, eran de las salas, ¿no? Porque era un director contra el que se plantea, las salas de lo contencioso ordenando que recibiéramos el recurso y le diéramos un plazo al recurrente para subsanar. Se apelaba y la Corte de Constitucionalidad decía que con base al principio de juridicidad teníamos que acoger el recurso, darle al menos el plazo razonable a la persona para que subsanara esos errores. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si aquí tenemos la legalidad, la ley dice que tiene que ir así, ¿y cómo que la juridicidad hace eso? Ahorita van a ver por qué. Por eso dejamos ahí en negrilla esa parte donde dice principios generales del derecho. Uno de los principios generales del derecho es el derecho de defensa, mis apreciables estudiantes. ¿Qué dice el derecho de defensa? A ver, constitucionalmente, pasémonos al artículo 12 de la Constitución Política de la República. ¿Qué dice el 12? Vea pues. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Ahí está. No puedo pasar por encima de alguien si él se está defendiendo. Un recurso administrativo es un medio de defensa. Y si yo se lo deniego por algo tan simple, entre comillas simple, como lo que dice la ley que tenía que llevar algo, aunque la misma ley diga, mire, tiene que poner ahí, vayámonos al numeral 1, la autoridad a quien se dirige. Usted no dijo ante quién. No puso ante quién. Aunque en la resolución diga claramente quién fue la autoridad que recurrió,
y por ahí se deduzca. Claro, ya vamos a ver más adelante que otra característica del derecho administrativo es que es poco formalista. Es un derecho sencillo. Entonces, no puede ir con redarguido de formalidades que, digamos, llevan algunas ramas del derecho como tal. ¿Ah? El proceso civil, por ejemplo, ahí sí, dice la ley que el juez, si no le parece cómo está mi demanda y demás, puede rechazarme de plano la demanda. Pero ahí sí, ¿eh? Porque inclusive para llevar esa vía tiene que ser a través de nosotros los abogados. Contrario sensu, en la administración pública no está obligado nadie a contratar los servicios de un profesional. Por ello, aplicamos juridicidad y la Corte de Constitucionalidad nos ponía al montón de jurisprudencia. Hasta que por fin recuerdo que los abogados, pero es que yo no sé por qué, si el principio de legalidad dice que todos esos requisitos de llevar, sí, pero también está el principio de juridicidad, que dice que tenemos que aplicar no solo la legalidad pura, sino otros principios jurídicos, la norma, aún la doctrina, principios generales del derecho tan importantes como son el de defensa, que dice que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. ¿Verdad? Y desde entonces, todo lo que caía a Secretaría de Asistencia Jurídica en esa institución, todo lo que caía, que le faltaba algún requisito, se le interponía el famoso previo, se interponía un previo a dar trámite. Se le dice al administrado que subsane tal requisito. Le hace falta tal cosa, subsane, le da el plazo, y un plazo razonable, ¿no? Así de simple. Entonces, ahí vamos nosotros, apreciables estudiantes, cómo en materia administrativa sí tiene una aplicación vital el principio de juridicidad. Yo espero que ustedes no vayan a estar cayendo en los errores de otros colegas, y como les digo, estaban ellos tercos con que no se respeta el criterio, que es lo que dice la ley, pero es que esto es derecho administrativo y aquí hay juridicidad. Ahí se recuerdan de eso, se recuerda muy bien. En la materia administrativa yo no puedo rechazar de plano una petición, ni que me sintiera juez civil para hacerlo. Insisto, tengo que respetar su derecho de defensa, porque dice la Constitución Política de la República de Guatemala que es inviolable. Entonces, no puedo rechazar así como así. ¿Ven cómo se entretejen los principios del derecho administrativo? Estos son, por supuesto, los más esenciales: la legalidad y la juridicidad. Ya les acabo de dar el ejercicio más claro. Ya verán ustedes, porque bueno, ahora pasé por otras dos instituciones del Estado y siempre hablábamos en este sentido, ¿no? De que cuando llega la otra, ahí ya se respeta el derecho de defensa, igual en la que estoy ahora, pues se respeta el derecho de defensa, ¿no? No se puede nunca rechazar una petición ni nada de eso, ni un recurso solo porque sí. Tiene que haber un lapso para poder subsanarlo. Yo recuerdo de veras hace unos 8 años en el Ministerio de Educación, una autoridad, era un director, algo así, decía que no iban a recibir peticiones, fíjense, no iban a recibir peticiones para que les dieran resoluciones de colegios si el expediente le faltaba una cosita. Eso es violar justamente el derecho de petición de la persona, ¿no? Y ahí sí pega una acción de amparo, mis apreciables estudiantes, sin haber agotado los trámites, porque se está violentando de entrada un derecho que es incuestionable, ¿no? Y yo se lo digo, porque yo ahí sí cité el ministerio, porque me sucedió personalmente en ese tema. Cuando yo lo veo, me doy cuenta que están rechazando a las personas sus expedientes, porque a criterio de la autoridad faltaba una cosita, y era norma que ellos se habían puesto. No lo dice la Ley de Educación Nacional, ¿no? No era ni siquiera un acuerdo ministerial,
era una simple circular, ¿eh? La que ellos decían que tenía que ir de esa forma y si no, lo rechazaban. No, es ilegal. ¿Me explico? Entonces, usted, si algún día va o ya trabaja en la administración pública, si está respetando la juridicidad, excelente, y si no, tiene que hacerlo, mi apreciable estudiante, porque para eso estudiamos derecho, ¿no? Para aplicar la ley, la norma y los principios generales como se establece. Bueno, avancemos. Autonomía del derecho administrativo. Ya sabemos que autónomo no es que signifique que yo solo y lo demás que me importa, no, eso no es la autonomía. A veces confundimos la palabra, ¿no? Autónomo es en una forma muy estricta de decirlo, ¿no? Es cuando algo o alguien se puede valer por sí solito y es independiente de los demás. Eso es autónomo, ¿no? Resulta que el derecho administrativo, a pesar de los pesares, y digo pesares, es un derecho autónomo. Ustedes van a decir, pero ¿por qué pesares? Porque lo que pasa es que está muy amarrado a otras ramas del derecho, está tan amarrado que simple y sencillamente pareciera que no fuera autónomo. Sin embargo, sí lo es, porque es autónomo. Leamos detenidamente esta descripción y la vamos a analizar, ¿eh? Porque consiste, dice, en toda declaración de voluntad administrativa. Hay una declaración de voluntad administrativa ¿de quién? De la autoridad, ¿no? Y esta autoridad la tomó, dice, a través de un órgano de la administración pública. Ajá, de ahí viene. Ese órgano de la administración pública, él, damas y caballeros, es el que tomó la decisión. Y esa decisión que tomó esta autoridad tiene efectos jurídicos sobre todos los particulares o administrados, ¿verdad? Por eso entendemos que hay autonomía en el derecho administrativo, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Bueno, imagínense que una persona quiere volar con su avioneta, está dando vueltas y vueltas. Tiene que pedir el permiso correspondiente, ¿no? Para tener ahí una avioneta en su respectivo hangar, ¿verdad? Y poder volar el espacio aéreo guatemalteco. Entonces, si la autoridad le dice, mire, el problema que estamos teniendo es que su avioneta, ¿verdad? Resulta que en realidad es un jet de combate, ¿verdad? Y el director de Aeronáutica Civil le dice, mire, yo no le puedo dar permiso para que usted vuele con un jet de combate sobre toda la ciudad de Guatemala. ¿Pero por qué? Si le voy a quitar algunas bombas, lo siento, como autoridad, yo resuelvo que no puedo darle ese permiso. Entonces se dan cuenta cómo ahí estamos viendo que hay una voluntad administrativa que ha sido externada a través del órgano administrativo, en este caso, el director de Aeronáutica Civil. ¿Y tiene efectos jurídicos sobre el administrado? Sí. ¿Y cuál es el efecto? Que no lo va a dejar volar. Vamos a otro ejemplo muy simple. Voy a pedir mi pasaporte. Yo voy a pedir mi pasaporte. Mire, quiero que por favor, señor, me dé mi pasaporte. Ah, muy bien, usted es guatemalteco. Aquí está su pasaporte. El director del Instituto Nacional de Migración me lo extiende. Y con ese documento, ahí vemos nosotros que se externó la voluntad de ese órgano administrativo, ¿verdad? Y tiene efecto jurídico. ¿Cuál es el efecto jurídico? Esto ya me da un documento con el que yo puedo desplazarme por el extranjero. Claro, so pena o so requisito, mejor dicho, de que también tengo que tener una visa para los países que así me la requieran. Porque de plano, para ir a España, pues no necesitamos visa aún. Igual para volar a cualquier país de Centroamérica, lo podemos hacer sin ningún problema. No obstante, creo que también para ir a Israel no se necesita de visa. Bueno, solo el pasaporte, entonces me lo extiende la autoridad y listo.
Entonces, ahí vemos nosotros cómo se da la voluntad del órgano administrativo y sus efectos jurídicos. Pero no solo por eso, damas y caballeros, resulta que el derecho administrativo es autónomo. También lo es porque tiene sus propias instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones de derecho administrativo? Las famosas autoridades superiores, ¿verdad? Por darles un claro ejemplo de eso. Digamos, la máxima autoridad, o la autoridad superior, mejor dicho, no voy a quitarle la palabra máxima porque la palabra máxima realmente se refiere al presidente. Cuando decimos la máxima autoridad administrativa, es el presidente. La autoridad superior de un ministerio es el ministro. Entonces, esas son instituciones creadas por, ¿no? Tiene su propia doctrina. Hay doctrina muy, pero muy administrativa, y para muestra el botón, con lo que hablamos hace un poquito del principio de juridicidad, eso es pura doctrina. No hay ningún artículo en la ley que diga principio de juridicidad, no lo va a encontrar. Está disgregado según los principios propios del derecho. Famosos principios comunes del derecho, están regados. Y las normas, por supuesto. El derecho administrativo no hay un código administrativo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, pero hay un montón de normas administrativas, más de 170, si no estoy mal, normas administrativas. Tranquilos, tranquilas, no es que los abogados tengamos que aprendernos todas de pe a pa, no. Las más relevantes vamos viendo. Curiosamente, conforme vamos entendiendo esas, vamos comprendiendo las demás. Reitero, eso es el sentido y razón de la autonomía del derecho administrativo. Bueno, hablemos brevemente de la historia de la administración pública y del derecho administrativo. Bueno, no es para nada antiguo, yo diría que es una rama del derecho bastante nueva, por así decirlo, si comparamos con otras, ¿no? Aquí nos habla justamente de los siglos XVIII y XIX, famoso siglo de las luces, ¿no? Y con las famosas revoluciones industriales, bueno, la famosa Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos marcaron, damas y caballeros, uy, disculpe la bulla, no es ni siquiera de acá de mi apartamento, pero bueno. Y esto abre las puertas a todo el mundo prácticamente con esas revoluciones, porque resulta que se da el derrocamiento de las grandes monarquías, que si bien recuerdan lo que yo les decía la semana pasada, así como el señor Enrique VIII, que allá al siglo XV él decía, el Estado soy yo. Así decía Enrique VIII. Y él hacía lo que le venía en gana, ¿verdad? Se casó 8 o 9 veces, algo así, se divorciaba porque las mujeres no le daban el varón que él quería, él era el que solo daba las mujeres y él no lo sabía, ¿verdad? Y vivía matando a sus mujeres, persiguió a la iglesia católica, expulsó al papa, en fin, fundó su propia iglesia, ¿no? Imagínense cómo fue don Enrique VIII, ¿verdad? Pero a partir de estos siglos XVIII y XIX, las monarquías se ven sometidas, gracias a esas revoluciones, a las normas, ¿verdad? Y prácticamente eso, mis apreciables estudiantes, es lo que marca el origen tanto de la administración pública como del derecho administrativo en sí. Entonces, reiteramos, pues es bastante reciente si lo queremos ver así. Insisto, antes los monarcas decían, aquí se hace lo que yo digo. Y si no me creen, para muestra un botón. Vean ahí a el rey de Suazilandia, que el muy sinvergüenza dice que él tiene acceso a estar con las mujeres de todos sus súbditos antes de que estos estén de luna de miel estén ellas de luna de miel con sus esposos. ¿Por qué? Porque él así lo decretó. ¿Ustedes se dan cuenta? Ahora cuando las monarquías empiezan, tal y como pasó en la Revolución Francesa, que le dijeron a Luis XV, mire, firme, y aquí usted se somete, y al pobre Luis XV le pararon cortando la cabeza, con María Antonieta, pues, vimos nosotros cómo también va al otro punto, ¿no?
la norma empieza a imponerse y la administración pública también. Bueno, ¿qué sistemas de la administración pública son los que existen y conocemos? Bueno, hay dos principales. Por ahí podría haber en algún lugar del mundo un tercero, pero aquí a nosotros lo que nos interesa son los dos más preponderantes. Uno es el sistema anglosajón. También, como decía la respetable colega que hace los videitos, o sajón, ¿verdad? Anglo es porque tiene que ver con Inglaterra, ¿no? Y sajón pues hace alusión a la famosa tribu sajona, que fue la que de hecho invade Gran Bretaña, despojándola del poder de los romanos, ¿no? Que recuerde que Britania también había sido conquistada por los romanos. Entonces cuando las tribus sajonas expulsan a los romanos de Britania, pues efectivamente se hacen con el control de la isla. Y de ahí pues que gracias a esa tribu y el tema de ser ingleses, pues es que anglo y sajón normalmente va de la mano, ¿no? Pero bueno, ya que hablamos de esa etimología, entendamos qué hace el sistema anglosajón. Por supuesto, este es imperante en el país de allá de Europa, ¿no? Inglaterra, donde tenemos que recordarnos que Inglaterra misma no tiene ni siquiera una constitución desarrollada. Entonces, en el mismo orden de ideas, tampoco existe un derecho especial o específico que vaya a atender con resolver o regular las relaciones entre la administración pública de Inglaterra con los particulares o súbditos. Ellos no tienen, pues, por así decirlo, un derecho que esté plenamente estipulado. Quizá alguien dirá, entonces no tienen derecho administrativo, como que no lo tuviera. Entonces, esa situación, usted dirá, pero entonces Inglaterra pasa todavía la autoridad de la reina por sobre todo. Ojo, no necesariamente. Al igual que con la Constitución inglesa, que está regada en todas las normas ordinarias, en el mismo contexto pasa con toda la normativa que sí va a no a pasarse por encima de los derechos de los particulares, pero están regadas en el derecho común. ¿Ah? ¿Cómo así? Bueno, sí, el derecho común principalmente se torna en el tema del derecho civil. ¿Estamos? Hasta cierto punto eso de Inglaterra es una maravilla, porque Inglaterra está muy centralizado. Entonces, hablamos de derecho común o civil, o sea, ellos aplican, tengo problemas en la administración pública porque me negaron una licencia, entonces me voy a mi código civil y procesal civil inglés y sigo este procedimiento. Estudiar derecho en Inglaterra es más fácil que estudiar derecho en Guatemala, se los puedo decir, porque hay menos normas, hay mucho menos normas que aquí. Sus códigos son más pequeños que los nuestros. Pero bueno, alguien decía que los países desarrollados justamente no tienen la necesidad de estar regulando tanto, como los países como los nuestros, que lamentablemente pues sí hay que estar regulando todo, porque si no, alguien se quiere pasar de vivo. Pues imagínense ese sistema sajón, donde reitero, ¿verdad? No existe un derecho especial o administrativo en sí, sino que esta ciencia prácticamente está relacionada con el derecho común, específicamente el derecho civil. Esa es la síntesis del sistema anglosajón. Sistema francés. De hecho, voy a hacer la remembranza. ¿Por qué Francia se llama así? Bueno, porque recuérdense que después de la caída de Roma, Francia fue invadida principalmente por tribus bárbaras llamadas francos y vándalos, pero principalmente los francos. Entonces, en honor a esa tribu franca, se da el nombre de Francia, de ahí viene el nombre del país francés, o de la República de Francia, gracias a esa tribu franca o de los francos, que fue la que gobernó este país de Europa. Bueno, este sí es distinto y ustedes van a explicar ahorita, pues, o van a deducir Guatemala, ¿qué sistema usa?
Disculpen, pero hay que refrescar la garganta. A partir de la Revolución Francesa, que se dio ahí en un lejano, ¿qué? Si no me falla la memoria, 16 de agosto de 1789. A partir de ahí, damas y caballeros, con esa Revolución Francesa, que es un hito histórico, ¿eh? La Revolución Francesa fue tan importante que no solo fue importante para Francia, sino para todo el mundo. A partir de ahí nace un derecho administrativo. ¿Vean? Como dijimos, literalmente le cortan la cabeza a los monarcas franceses. Y a partir de ahí surge un derecho que regula específicamente las relaciones entre la administración pública y los particulares. Con aquella famosa Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano, que nació a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Prácticamente pues nació también el derecho administrativo, porque quiso simplificar, llamémosle así, esa distancia que había entre el gobierno francés, que era la monarquía, que fue derrocada, con lo que ahora sería la nueva República Francesa. Yo sé que cualquiera de ustedes me dirá, pero no después Napoleón hizo de Francia un imperio, sí, pero después otra vez muere Napoleón y otra vez Francia vuelve a lo que es hoy en día una república democrática, ¿verdad? Que siguió con los principios de su Revolución Francesa, principios que han influido, por supuesto, también en Guatemala y en todo el mundo. Entonces, se da esta situación y se crean instituciones administrativas en pro de los particulares. Eso es básicamente el sistema de administración pública francés. Para los que dijeron, Guatemala usa el sistema inglés, lo siento, es el francés, ¿verdad? O sea que no solo comemos pan francés, sino que también le entramos al sistema francés. ¿Qué le parece? Bueno, características, damas y caballeros, del derecho administrativo, disculpe. Tiene, por supuesto, el derecho administrativo. Ya sabemos que una característica es algo que lo individualiza a una persona, cosa, objeto, ciencia o lo que sea de los demás. Bien. Si ustedes ya chequearon o van a ver más adelante, y es importante que lo hagan, ahí repasan, ya cuando esté cerca de su examen, repasan también las clases que la colega las ha grabado, es importante que las repasen. Ella les da 4 características, su servidor agrega una quinta, que también existe en la doctrina. Y vamos a ir explicando cada una de estas características. ¿Es un derecho joven el derecho administrativo? Ya lo dijimos. Es un derecho joven. Pero, ¿por qué el derecho administrativo es joven? ¿A qué nos referimos a que es un derecho joven? Bueno, es por el tema del tiempo que tiene de existir. Si usted se da cuenta, mencionamos entre el siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Con la Revolución Francesa, para ser específico, ¿verdad? Es que se empezó, y no es que naciera así el derecho administrativo, no, se llevó pues, su lapso, ¿no? Se llevó su tiempo, efectivamente, y con ello, pues, se fue instaurando de a poco. Inclusive recordémonos que aún, y esto es parte de historia de Guatemala, aun cuando Guatemala, nuestro país, era colonia española, cuando suceden las famosas invasiones de Napoleón a las colonias francesas y a las colonias españolas y principalmente a la propia España, llega un tiempo que también Guatemala tiene de por sí la famosa Constitución de Bayona, que rigió de alguna forma indirecta al territorio nacional que era colonia de España, en virtud de la presencia o en virtud de la superioridad bélica francesa sobre la española. Y desde ahí, Francia nos dejó ciertas instituciones regadas o mencionadas que pues Guatemala fue imitando después cuando ya fue país independiente. Pero reiteramos, es un derecho joven por eso,
1789 fue la Revolución Francesa. Estamos hablando del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Entonces, por ello, no es un derecho que tenga a ser antiguo como el derecho penal, que el derecho penal hasta en tiempos bíblicos ya estábamos viendo cómo se aplicaba la propia pena de muerte y penas como el exilio y lo que sea, que es un derecho muy antiguo, como el derecho civil que nos heredaron los romanos con sus instituciones y demás. No, este derecho es más joven. Ya sabemos, pues, prácticamente finales del siglo XVIII es cuando vemos el origen del mismo. Otra de las características muy importantes que tiene el derecho administrativo es que no está codificado. ¿A qué nos referimos a eso? Ustedes todos tenemos normas como esta que yo tengo en mi mano, un código de algo, un código civil, un código penal. ¿Cómo así de codificado? Sí, no se encuentra en un solo cuerpo legal específico, ¿no? El derecho administrativo está diseminado prácticamente en distintas normativas como tal. Por ello no está codificado. Le diré que eso es un problema hasta cierto punto. Allá en la institución en donde trabajo, cuando se interpone, digamos, un recurso de revocatoria, no se le da audiencia a Procuraduría General de la Nación, porque por ser tener su norma específica, recuérdense el principio de especialidad de la ley, pues dice que solo se le da audiencia al órgano de asesoría jurídica, que es en donde su servidor está. Posteriormente, pues se emite la resolución. En cambio, en la ley de lo contencioso administrativo, para otras circunstancias u otras instituciones del Estado, resulta que sí se le da audiencia a Procuraduría General de la Nación, el expediente vuelve a la otra autoridad y después se le vuelve a dar audiencia al interponente. Entonces, también para recordarles, digamos, en la Universidad de San Carlos, allá en la USAC no hay recurso de revocatoria. Allá, si uno está inconforme con una resolución que haya emitido una autoridad o lo que sea, digamos un decano, inclusive un catedrático, se interpone un recurso de apelación. Imagínense, ni siquiera son recursos administrativos comunes, sino recurso de apelación ante el Consejo Superior Universitario. Entonces, por eso es que sería una cosa magnífica que existiera un código administrativo. Pero el Congreso de la República tendría que derogar varios artículos de distintas leyes y algunas leyes completitas para poder efectivamente darle luz a un código administrativo, que pues sería más una utopía, porque dadas también las limitaciones que tiene nuestro Congreso de la República, en lugar de crear algo que facilite, podría estar creando un monstruo, ¿verdad? En el sentido de que se pueda crear una ley carente de muchas cosas, y por eso es de que nunca se le entra al tema de hacer un código administrativo, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es lo malo. Usted como profesional de derecho, que es cuando una persona se aboque a usted solicitando la interposición de un recurso, es importante que tome la ley, digamos, si es en materia laboral, échale un vistazo al Código de Trabajo. Si es de materia puramente administrativa, échale un vistazo a la ley de lo contencioso administrativo. Si es de una entidad autónoma, mire esa ley de esa entidad autónoma, ¿verdad? Para que así usted pueda saber qué es lo que tiene que interponer, cuándo, ¿verdad? Para que no vaya a caer, no se vea sorprendido. Entonces, tenga mucho cuidado, ya lo digo, porque hemos visto que varios colegas se confunden y toman los plazos de la ley de lo contencioso administrativo y, por así decirlo, repito, en la autoridad, en la entidad donde usted del Estado tiene su norma especial y se tiene que regir por los plazos que tiene esa norma especial, no la ley de lo contencioso administrativo. ¿Bien?
Luego, pues, esto que vamos a decir ahorita es una mera paradoja. Es un derecho subordinado. Dice. Ojo, ¿cómo así que es un derecho subordinado? Si antes habíamos dicho que el derecho administrativo es autónomo, ¿eh? Si antes habíamos dicho que el derecho administrativo tiene autoridades que toman decisiones, tiene órganos que se basan en su propia normativa y demás, sí, por supuesto, eso está. Pero el derecho administrativo, al final de cuentas, sí se subordina ante otras normas, sobre todo porque por el problema que tiene al no estar codificado. ¿Cómo así? No está codificado, no hay un código administrativo, entonces tengo que venir e irme, y eso lo vamos a ver cuando estemos ya entrándole en materia a lo procesal. Ya se dan cuenta ustedes, cuando ya estemos hablando del proceso contencioso administrativo, vamos a echarle un vistazo al Código Procesal Civil y Mercantil y ver que el proceso contencioso administrativo es idéntico prácticamente al juicio ordinario de la vía civil. Es más, tengo que usar el Código Procesal Civil y Mercantil para interponer excepciones, para contestar a la demanda. Es más, tanto se parece, y me estoy adelantando un poquito a decirles a lo procesal, pero es más, si ustedes recuerdan bien sus clases de procesal administrativo, saben que no les estoy mintiendo en decir que si ustedes en un proceso contencioso administrativo no le piden al juez que abra prueba, mejor dicho, los magistrados, porque ese se lleva en una única instancia ante un tribunal de lo contencioso administrativo, si no le dicen, señor juez, abra prueba, igualito con el proceso civil, el juez no va a abrir a prueba. Y ocurre la caducidad de instancia, ¿verdad? Porque es decir, 6 meses después de que no se mueve el proceso contencioso administrativo por ninguna de las partes, los magistrados pueden decir, bueno, ya que nadie está interesado, caducidad de instancia. Y de oficio ellos mismos la pueden dar, ¿no? La pueden realizar. Entonces vemos nosotros cómo al final de cuentas el derecho administrativo se tiene que subordinar a otras ramas del derecho. ¿Sí? En este caso, pues repito, pues prácticamente a lo constitucional siempre, porque es lo constitucional lo que manda, aunque eso sí, todo, ¿no? Y también al propio proceso civil, como ya conocemos. Entonces, es un derecho subordinado. Sin embargo, a pesar de que está subordinado a otra rama del derecho, curiosamente, es un derecho autónomo. Y esto es lo que parece la gran paradoja. ¿Cómo, estando subordinado, es a su vez autónomo? A ver, lo autónomo se refiere a que es un derecho en sí mismo. Acordémonos de eso. Es un derecho como tal existente, donde hay autoridades propias, donde éstas pueden tomar decisiones y las hacen valer, provocan efectos jurídicos. Eso es autonomía, mis apreciables estudiantes. Pero no solo ahí va, recordémonos también dónde más se muestra la autonomía. No solo en las instituciones que acabo de hablar, en su propia doctrina y también en su propia normativa. Entonces, automáticamente vemos nosotros cómo se da esa situación paralela, ¿no? De estar subordinado a otra rama del derecho, pero a la vez por guardar sus propias autoridades, por tener su propio cuerpo normativo, aunque no esté completo porque no está codificado, ¿verdad? Es autónomo el derecho administrativo. Es tan autónomo que
recordémonos que incluso cuando una persona tiene responsabilidad, hablemos de los funcionarios públicos, acuérdense que ellos no solo responden por situaciones administrativas, también penales, civiles, etcétera, ¿verdad? Y esas son diferentes la una de la otra. Voy a darles un ejemplo. La Policía Nacional Civil tiene su ley de la policía. Cuando un elemento policial viene y transgrede una de las normativas policiales, le sanciona, tiene su propio tribunal. Hay quienes dirán, una vez un abogado decía, pero eso es ilegal porque la Constitución habla de que no pueden haber tribunales especiales. No se pueden crear tribunales especiales como aquellos de fuero, ¿no? Cuando ya hay una jurisdicción, no, pero eso es un tribunal administrativo, no es un tribunal penal, civil, no, es un tribunal administrativo que va a juzgar a ese elemento policial por su conducta disciplinaria. Imagínense, encontraron al amigo tomándose unas cervezas con su uniforme. ¿Eso está para llevarlo a prisión? No. Responsabilidad penal no es esa, pero sí hay una responsabilidad administrativa. Entonces se dan cuenta de la autonomía, ¿verdad?, que tiene. Entonces, ese tribunal disciplinario de PNC se encarga de imponerle una sanción administrativa, ¿verdad? Que recuerdo cuando hace muchos años laboré para ese cuerpo jurídico que les comentaba, pues iban desde que no podían optar a ascensos, les daban también tiempo sin goce de sueldo, también, bueno, no sé, ahorita se me escapan, les podían dar de baja, por supuesto. Otra, pues simple y sencillamente era una amonestación, etcétera, ¿verdad? Habían distintas circunstancias ahí. Entonces, por eso es un derecho autónomo. Y usted ahora dirá, bueno, ¿qué pasaba con pasémonos ahora al Ministerio de la Defensa, ¿no?, que tiene una situación muy similar, en la que imagínense que un soldado prive de la vida a alguien, por supuesto tiene responsabilidades tanto administrativas y ahí sí hasta penales, ¿no? Y no que porque, es que como ya tiene responsabilidad administrativa, se salva de la otra, no. Repitiendo, una cosa es la sanción administrativa y otra es la penal, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Por eso, reitero, decimos muy claramente que el derecho administrativo es autónomo. Y no confundamos, no revolvamos la subordinación que tiene a otras ramas del derecho o a las normas como tal con lo que es directamente sus propias instituciones, sus propias... Imagínense, ese tribunal disciplinario que les hablé del PNC es una institución creada por el Congreso de la República, pues es un decreto, la ley de la PNC, es un decreto, no es algo que haya hecho el director general de PNC, no, la hizo el Congreso de la República. Entonces, pues es una ley como tal, ¿verdad? Entonces, definitivamente tiene su propio cuerpo normativo, aunque no esté codificado en uno solo, como ya lo hemos visto. Yo le agregué, y esto no me lo estoy inventando yo, otra característica que es lo poco formalista. De hecho, inclusive, en algún momento determinado, se considera que esto hasta es un principio del derecho administrativo. Perdón. Poco formalista, es decir, que no se requieren de grandes formalidades para poder hacer valer mis derechos como administrado que soy, ¿verdad? Entonces, por eso es poco formalista. Contrario sensu, ¿verdad? Si usted ve la vía judicial,
vuelvo a hablar de lo civil. En materia civil no se puede litigar solo así, sin tener un abogado. Perdón. También en materia penal, ¿verdad? Se necesita que seamos abogados los que defendamos a las personas. Porque ahí hay formalismos que la misma norma refiere y que exige, porque de plano pues son circunstancias muy específicas. Pero en materia administrativa no se requiere de auxilio profesional, no se requiere que cierta documentación sea aprobada con grandes protocolos, no, ¿verdad? En muchos casos, y ahora qué bueno, repito, que está esa ley vigente, la ley de simplificación de datos, que es muy bueno que ustedes pues la vayan comprando, ¿verdad? Porque esta ley es muy novedosa, aporta bastante, busca, llamémosle así, pues la misma palabra lo dice, simplificar trámites administrativos, busca eliminar grandes formalismos y le está dando nacimiento también al Estado a lo que es la vía electrónica. Y es que las peticiones al Estado, cualquier trámite con que se tenga que hacer, debería de estar haciendo en línea, con programas automatizados para verificar, etcétera, y agilizar procesos, ¿no? Así debería hacerse. Ya no estar haciendo las grandes colas que usted tenga que hacer para una gestión ante cualquier autoridad administrativa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se está cada vez viendo esa situación de que se vaya tornando, por supuesto, disproviniendo de situaciones administrativas. Se nos está ahorita también yendo otra característica del derecho administrativo, y es que es cambiante, ¿no? Es un derecho cambiante, eso no está aquí anotado, por supuesto también la colega lo mencionó. El derecho administrativo va a irse adaptando a distintas circunstancias. Por así decirlo, una de ellas fue el hecho del tema de las comunicaciones electrónicas. Existe una ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, se las menciono desde ya, y entonces esa es una normativa que está vigente desde el año 2008, que no hay modo que entre en Guatemala en acción, porque nos cuesta la tecnología, ¿verdad? No solo como personas individuales, sino a nivel de entidad del Estado, cuesta implementar las tecnologías. Pero esta ley es tan importante, fíjense, apreciables estudiantes, porque nos dice que una comunicación electrónica, esto que yo estoy haciendo con ustedes, que es una comunicación electrónica, tiene el mismo valor jurídico, ¿verdad?, que un acto que se pueda realizar de manera presencial. ¿Verdad? Imagínense, me da la posibilidad de que yo pueda firmar electrónicamente documentos a través de una firma electrónica, que no es cualquier garabato, no es cualquier cosa que yo pueda crear en Word, no. Se tiene que crear a partir de un ente certificador. Ya hablaremos un poquito más a fondo de eso. El caso es de que nos viene a retroalimentar con que el derecho administrativo es un derecho cambiante, ¿verdad? Es un derecho que está evolucionando, ¿verdad? Es un derecho que evoluciona continuamente. No muta. Hay diferencias entre evolucionar y mutar, ¿eh? Quiero hacer una diferenciación. La mutación es la alteración, ¿verdad?, ante la genética o ante el procedimiento de un ser o de un proceso. Es decir, si a mí me salen 3 orejas, eso es una mutación. Eso no es normal en un ser. Si en un proceso yo vengo y digo que ya no resuelve la autoridad, que cada quien haga lo que quiera, ahí estoy mutilando un proceso, ¿se dan cuenta? O sea, la mutación no es algo benéfico, excepto para este virus jodido del COVID, ¿no? Que está mutando a cada rato, o que lo están haciendo mutar en laboratorios, por ahí no sabemos. El hecho es de que
la mutación no es algo que sea productivo, mientras que la evolución sí. Los seres humanos mismos estamos, si ustedes se dan cuenta, algunos de ustedes ya no les salieron las llamadas muelas del juicio. No tengan pena los que sí les salieron, a mí sí me salió muela del juicio también, y no es que seamos poco evolucionados, sencillamente pues ya nuestros hijos ya no les van a salir porque no son necesarias, y no es porque nosotros evolucionemos del mono. Recuérdense que el señor Hegel dijo que él prácticamente destruyó aquella teoría de que el ser humano evolucionaba del mono, Hegel diciendo que el mono seguirá evolucionando como mono y el ser humano evolucionando como ser humano, ¿verdad? Porque somos especies similares, pertenecemos prácticamente a un mismo filum, pero a diferentes especies, como la rata del ratón. Perdón la analogía, ¿verdad? Pero, bueno. Entonces, es un derecho evolutivo, un derecho que cambia según las propias circunstancias. Esa es la última característica del derecho administrativo. Perdón que ya no la anoté por acá, pero sé que ya tomaron nota al respecto. Bueno, finalmente hablamos de la relación que tiene el derecho administrativo con otra rama del derecho. Bueno, primero sí o sí, y eso es fácil de intuir, toda la rama del derecho tiene relación con el derecho constitucional y el derecho administrativo más todavía. ¿Por qué decimos que más? Porque hacer una rama del derecho público, como ya dijimos que es el derecho administrativo, normalmente queda sujeto a todas las disposiciones de la administración pública, que normalmente están bastante desarrolladas, no por completo, pero sí bastante desarrolladas en nuestra propia Constitución Política de la República. Recuérdense que, valga la redundancia, ¿no? Nuestra Constitución Política es desarrollada y por ello explica y contiene distintas circunstancias en el marco de la administración pública como tal. Si se dieron cuenta, pues nuestra compañera por eso les citó a ustedes una serie de artículos de la Constitución Política para que ustedes le echaran un vistazo. Yo no voy a poder citar todos, y ustedes pues ahí los ven, los van chequeando, pero ahorita vamos a ver por lo menos un par para ver su aplicabilidad tanto en lo constitucional y lo que se concatena con lo administrativo. Vean el artículo 28. Este es vital. Yo siempre en materia administrativa me gusta hablar o compararlos, porque prácticamente uno es el sujeto y el otro es el predicado, como nos diría en idioma español hace tiempo. Vea que dice el artículo 28 de la Constitución, dice, derecho de petición. Eso es una garantía constitucional también. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Eso ya sabemos nosotros que no significa decirle que sí a todo, ni tampoco que no a todo, pero sí se le tiene que responder. Fíjense que les doy un ejemplo. Estábamos viendo un recurso justamente revocatorio esta semana, allá en la institución en la que estudio, donde un alcalde está solicitando, él dice, es que violentaron mi derecho porque me están sancionando y resulta de que yo pedí una prórroga para presentar tal documentación y nunca me la resolvieron. Entonces solicito que se declare con lugar mi recurso porque me violentaron mi derecho de petición. Decía. Cuando nosotros observamos el expediente de mérito nos damos cuenta de que efectivamente la autoridad administrativa se presenta ante esta municipalidad, le dice, mire, a usted le hace falta esto, esto y esto. Le vamos a dar 8 días hábiles para que lo tenga listo. Y yo regreso.
No pasaron 8 días hábiles, pasó un mes. Y se presenta otra vez la autoridad y le dice, bueno, señores de la MUNI, ya tienen lista la documentación que les dejé hace rato. No. Bueno, entonces, como no cumplieron con el plazo que les dimos, yo lo estoy consignando aquí en el acta y se les va a tener que sancionar. Lo realiza. Y eso sucedió. Y miren lo que hace, y por eso les digo, a quienes se quieren pasar siempre de vivos. Pasó, incluso se realizó la resolución sancionando a la municipalidad. Y el mismo día que estaba siendo notificada la resolución, el consejo municipal o el alcalde, mejor dicho, de esa municipalidad, hace una petición pidiendo una prórroga para que le den tiempo de solventar lo que se había pedido. Aquí teníamos dos inconvenientes. Uno era para el alcalde, porque le habían dado un plazo. Se verificó no a los 8 días, sino al mes y no cumplió. Ya se le estaba sancionando con la resolución porque él incumplió. Hasta ahí el proceso está muy bien. Pero ese mismo día que se le estaba notificando, él interpuso una petición. Eso sí, una petición que ya no tenía sentido. Porque una petición solicitando una prórroga a la primera citación, si usted se fija, que le estaban dando. Entonces, ¿cómo nosotros como autoridad de consejería jurídica resolvimos, o no resolvimos, sino aconsejamos a la autoridad superior? Le decimos que el recurso debe ser declarado sin lugar porque realmente no había ningún elemento que hiciera violatorio el procedimiento de la municipalidad, quien incumplió en el tiempo que se le fijó con efectivamente realizar lo solicitado. Pero que se le tenía que resolver su petición ajustándose a derecho en virtud de lo que establece este artículo 28 de la Constitución, haciendo ver de que ya dicha petición, por supuesto, ya no tenía ninguna relevancia legal porque fue muy extemporánea a los tiempos, ¿verdad? Si la MUNI, a partir del momento que le dicen, mire, le doy 8 días de plazo, ellos vienen y al cuarto día dicen, no, mire, no me dé 8 días, deme 20. Si ellos piden ahí esa prórroga, hubieran estado en tiempo. Pero ¿qué pasó? Pasa un mes, no cumplieron, se les sanciona y hasta ese mismo día interponer una prórroga era solo patadas de abogado. Como nosotros, cómo se concatena lo constitucional con lo administrativo, mis apreciables estudiantes. La referida colega también les hablaba de la relación que hay entre el derecho penal con el derecho administrativo. Un poco. ¿Sí se relaciona? Sí, pero no tanto. No es que a partir del derecho administrativo surjan circunstancias penales, no necesariamente. Como ya lo dije, habrán sanciones que sean netamente administrativas, habrá circunstancias que sean puramente administrativas y jamás van a llegar a un juzgado penal, pues. Pero bueno, el artículo 155 era lo que la colega refería, que dice responsabilidad por infracciones a la ley. Cuando un indignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. No lo que dice la ley. La ley dice, esa es la prescripción, es el doble de la pena en penal. Aquí dice 20 años. La responsabilidad criminal, ahí estamos hablando de la penal, ¿verdad? Se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Es decir, que si la prescripción de la pena que refiere al artículo 107 del Código Penal me decía que era de 15 años, constitucionalmente, al ser un funcionario público, yo le aplico 30.
porque la Constitución Política de la República así me dice que sea. Dice, ni los guatemaltecos ni los extranjeros pueden reclamar al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios causados por motivo. Si se da cuenta, sí hay una leve relación entre el derecho penal y el derecho administrativo. Leve relación en cuanto a la aplicación de penas. Pero la hay. Yo no estoy diciendo que no, Qué bueno que la clase queda grabada porque tampoco estoy excluyendo esa situación. Pero les cuento. Claro, yo aquí tengo más tiempo, aunque ahorita se nos va acabando, pero nos da chance de terminar bien la clase. Que hay otra ciencia del derecho u otra rama que tiene mayor relación con el derecho administrativo que el derecho penal, y es el derecho procesal civil. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, quienes se recuerdan del proceso contencioso administrativo o un poquito de él, sabrán que utilizamos prácticamente las mismas reglas, casi todas, las del derecho, las del juicio ordinario civil, y usamos el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y por qué, verdad? Si esto no, ¿por qué es así? Bueno, resulta que la misma ley nos lo dice. El artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, mis queridos estudiantes. Y no solo está también la Ley del Organismo Judicial, pero veamos el artículo 26 del Derecho Procesal Civil para que vean que esto no es un invento mío. No van a pensar, es que eso se lo fumó el licenciado Mota. No. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la ley, ¿verdad? Y por eso lo integramos. Dice el 26. Integración. En lo que fuera aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso reitero, aquí yo tengo más tiempo. La colega pues tiene que dar rapidito la clase en menos de 15 minutos. Por ahí pues pudo dejar pasar esta rama del derecho que es tan importante. Un memorial de demanda, adelantándonos a lo contencioso administrativo, tiene que llevar los mismos requisitos de la demanda civil, ¿no? Lo que cambia es el órgano jurisdiccional donde se plantea, ¿no? Obviamente yo en materia civil la interpongo ante un juzgado de primera instancia civil, y un proceso contencioso administrativo ante la sala de la corte, ante el tribunal de lo contencioso administrativo, que es una sala de apelaciones, en única instancia, ¿verdad? No hay primera instancia, única instancia tiene lo contencioso administrativo. Pero ven entonces esa relación y cómo la ley nos lo dice, no es un invento mío, y cuando estemos, repito, en la etapa netamente procesal, vamos a usar esta ley más que el Código Penal, y lo vamos a ver, solo hoy lo estamos mencionando prácticamente, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil lo vamos a usar, y mucho. Bueno, terminamos las bases muy obvias. ¿Qué jerarquía maneja? Ahí dice el derecho constitucional, el derecho administrativo. Bueno, por supuesto, la Constitución Política de la República es la ley supra. Demás leyes constitucionales, en materia administrativa se usan muy poco. La ley de orden público, la ley de orden público tal vez sí. La ley de libre emisión del pensamiento, la ley propio de, ¿verdad? Entonces, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, entonces esa es muy judicial, entonces esa ni la tocamos. Pero por eso decimos esencialmente la Constitución Política de la República. La colega refería a las normas ordinarias y civil, yo de una vez las concateno porque las normas civiles son ordinarias, entonces en su siguiente peldaño están las normas ordinarias, por supuesto la norma civil es ordinaria, no tiene ninguna situación. Por debajo encontramos a las normas reglamentarias, porque vemos que los reglamentos son
valen en materia administrativa. Esos acuerdos gubernativos, los acuerdos ministeriales, tienen validez, ¿eh? Y vean cómo a la par realmente de estas normas reglamentarias están aquellos principios generales del derecho, que vemos que la juridicidad también tiene relación, y las doctrinas mismas del derecho administrativo per se. Entonces, esas, mis apreciables estudiantes, son las normas en jerarquía. Ahí tenemos más o menos la jerarquía como Constitución arriba, si quieren abajo pongamos las demás normas constitucionales, bueno, a la par, porque no tienen la misma jerarquía las otras normas constitucionales, aunque ya les dije yo que la ley de amparo, o sea, no la podemos meter en el derecho administrativo, un poquito de la ley de orden público, solo porque ya sabemos de que si hay estados de excepción, pues se pueden obviar ciertos trámites a la ley de contrataciones del Estado. La ley de libre emisión del pensamiento, pues no tiene mayor relación administrativa, más que cuando se estaba violentando la misma, ¿verdad? Y bueno, entonces, las normas ordinarias, pues, es la segunda jerarquía, por supuesto. Las civiles son normas ordinarias como tal, por eso las integramos ahí. Las normas reglamentarias, entiéndase, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, ¿verdad? Y por supuesto los principios y doctrinas que, como ya vimos, se aplican como lo que es principio general del derecho. Mis respetables estudiantes, yo les agradezco mucho por su atención. Hasta aquí hemos llegado con esta clase de esta tarde-noche de hoy, sábado 12 de febrero. Muchas gracias por su atención. Si Dios nos lo permite, estaremos conversando pues dentro de una semana más. Para todos aquellos que no tuvieron acceso a la primera sesión, se subió ya la primera y pueden ustedes chequearla, por favor, por los problemas técnicos que tuvimos justamente hace una semana, por lo cual me disculpo como tal. Les comunico que yo por eso me puse de acuerdo con las autoridades de la universidad y volvimos a grabar y a dar la clase en vivo prácticamente el martes de la semana que terminó. Un compromiso siempre está en servirles de la mejor forma. La tecnología a veces nos falla o nosotros fallamos también porque no somos de esta era de la tecnología, debo admitirlo. No soy un ducho o un gran experto en temas tecnológicos, aunque me gustan, pero estamos en la buena disposición. Que tengan muy buena noche.